en el numeral número 10, dar voto de censura al vicepresidente ejecutivo o a ministros. Pero ¿cómo garantizar entonces que se pueda aplicar? Porque ya se dio el voto de censura y sin embargo el presidente Maduro dijo que Rodolfo Marco Torres estará en el cargo hasta que él mismo lo decida. Bueno, el que está violando la Constitución es el presidente y eso también acarreará responsabilidades políticas y en su momento responsabilidades penales. Ahora bien, aquellos funcionarios que emitan o firmen documentos que comprometan a la República sin estar investidos de tal autoridad porque hayan sido destituidos, todos esos actos serán nulos. Y ahí es importante advertir a toda la comunidad de que este funcionario, cualquier documento, contrato o proceso de compra que pueda emitir son nulos porque él ha sido destituido o ha sido impuesto de una moción de censura que acarrea la destitución. Ayer, y hay muchos temas, diputado, el tema político electoral. Hubo pronunciamiento ayer de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, aseguró que ya se están empezando a revisar las firmas. En algunos portales web que repasamos hace minutos aseguraba que hasta este momento se han revisado 550.000 firmas de las que fueron entregadas al Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, Jorge Rodríguez, quien fue comisionado por el presidente para verificar cada una de las firmas, asegura que aquí no se ha habilitado ningún referéndum revocatorio, que no está activado todavía. ¿Cuál es la realidad cierta de esta propuesta política de la Mesa de la Unidad? La realidad es que se activa el proceso desde el mismo momento que, de acuerdo al reglamento del Consejo Nacional Electoral, se consignan el 1% de las firmas de ciudadanos que solicitan a una organización política formalmente active el referéndum revocatorio. Y eso fue lo que se consignó. No solamente se consignó el 1%, que como todos ustedes saben, era una cifra cercana a 196.000 firmas, sino que se consignó una cantidad 10 veces superior, con la intención de que el Consejo Nacional Electoral pueda revisarla con toda la mala intención, con toda la predisposición, como quieran. Al final hay firmas suficientes para que el proceso sea convocado inmediatamente y el 20% de los electores venezolanos activen el revocatorio contra el señor Nicolás Maduro. Diputado, quiero presentar para usted un sonido que diera ayer en su programa con el Mazo Dando el diputado del Gran Polo Patriótico, Diosdado Cabello, que tiene que ver precisamente con este proceso de firmas. No se descarta por parte del Consejo Nacional Electoral la publicación de quienes firmaron. Esto, según el diputado Diosdado Cabello, también opinaba sobre lo que serían los empleados públicos que han participado en este proceso. Le presento el sonido y regresamos para analizar el tema. Meta su huella. Vaya, si ahí uno encuentra a un señor que es director del Ministerio XYZ o de la Gobernación o de la Alcaldía firmando para que revoquen al compañero presidente Nicolás Maduro, tiene que irse de manera inmediata de ese cargo. De manera inmediata. Se está apelando al miedo para que la gente no firme con este tipo de opiniones. Esta es una, y también aquí, en esa misma silla, el diputado Ricardo Molina, por el Estado de Aragua del Gran Polo Patriótico, aseguraba que ningún empleado público que firme puede pertenecer a las instituciones del Estado. No se respeta la libertad de pensamiento. El propio presidente de la República, cuando recordaba la lista Tascón, yo creo que lo que estaba era mandando un mensaje recordándole que si firman, pues podrían ser cercenados sus derechos ciudadanos. Pero yo te voy a contestar con una anécdota que me pasó con un señor mayor en el pueblo de Sarare, allá en el municipio, en el estado Lara, que él me decía, Marquina, cuando yo le preguntaba lo mismo, ¿y a ti no te da miedo firmar? Me decía, ¿en qué lista me van a meter? En la de los venezolanos que no consiguen la comida, ya en esa lista estoy. En los de los venezolanos que cuando vamos a la farmacia a comprar nuestros remedios para los tratamientos permanentes no los consiguen, ya en esa estoy. En la de los venezolanos que me cortan la luz, que no me llega el agua potable por las tuberías, en todas esas listas estoy. Es decir, ya el gobierno de Nicolás Maduro me ha conculcado, me ha quitado todos mis derechos ciudadanos. Por lo tanto, en la lista que yo quiero estar, en la de los venezolanos que dimos un paso al frente para superar la crisis que hoy estamos viviendo. Así que el pueblo de Venezuela, en definitiva, ya perdió el miedo. Los venezolanos estamos dispuestos no solo a firmar, a poner nuestro dedo en las cactahuellas, que nos tienen la foto, pero en definitiva queremos salir de esta tragedia en la cual se ha convertido el gobierno de Nicolás Maduro. A nivel del lapsos, y rápidamente para pasar a otro tema, el tema económico sobre todo, a nivel de lapsos, ¿se está a tiempo para aplicarlo? No se está manejando el escenario que quizás pueda haber un retraso por parte del Consejo Nacional Electoral para la revisión de firmas y que se pueda
finalmente pasar a la otra fase? El Ministerio de Asuntos Electorales va a hacer lo imposible para retrasar el proceso o para impedirlo. Ahora bien, los derechos no son concesiones graciosas ni de los poderes públicos ni de los gobiernos de turno. Son conquistas que se logran todos los días con la participación activa, decidida del pueblo de Venezuela. Así que mientras ellos más traten de dilatar, con mayor fuerza tenemos los venezolanos que exigir el cumplimiento de ese derecho constitucional. Ahora bien, si tú sumas los lapsos máximos, estaríamos hablando de unos 200 días. Estamos apenas en mayo, estamos hablando de que en noviembre podríamos realizar el proceso de votación para revocar a Nicolás Maduro. Pero en esos lapsos está previsto un tiempo para la revisión de la firma. Ese lapso prácticamente hoy está limitado. Porque si tenemos la cactahuellas, que según las propias palabras de la señora Tibisay Lucena, es el mecanismo más seguro para verificar la autenticidad o la identidad de un venezolano, bueno, lo que tenemos es que habilitar las cactahuellas. Cuando el venezolano vaya a firmar, tú pones la cactahuella y en ese momento te dicen es Alfonso Marquina y estampa su firma delante de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Así que, mira, yo, en honor a la verdad, creo que en un lapso de 3 a 4 meses los venezolanos podríamos estar acudiendo a las urnas electorales y por supuesto el CNE va a intentar que ese proceso se dé para el año próximo con la intención de que revoquemos a Maduro pero quede el peor gobierno. Pero en todo caso somos los venezolanos cuando veamos retrasos deliberados, públicos por parte del Consejo Nacional Electoral, los que tenemos que insistir con presión ciudadana dentro del marco constitucional, como derecho constitucional al reclamo, a la protesta, a la denuncia. Tenemos todos los venezolanos que hacer fuerza común para que esos lapsos se cumplan. Diputado, el tema económico sigue siendo uno de los principales problemas de los venezolanos. Se anunció un incremento de 30% del salario mínimo, pero según especialistas se ha publicado que solamente eso significaría 115 bolívares diarios para el trabajador. Sí. El análisis que se hace desde la Asamblea Nacional, desde la Comisión de Finanzas. El análisis que hemos venido haciendo nosotros desde la Comisión de Finanzas es que cuando los aumentos salariales son medidas aisladas, medidas económicas que se toman de manera aislada, terminan causando un efecto contrario. Si efectivamente un 30% que acaba de decretar el señor Maduro lleva el salario de 11.578 a una cifra superior a los 15.000 bolívares, es decir, un aumento de 115 bolívares diarios. Pero si tú revisas lo que son las proyecciones de inflación que se tienen actualmente para el año 2016, estamos hablando de 720% de inflación. Es decir, 30% serán pulverizados por una inflación que, a pesar de que el venezolano sienta que está ganando más, la verdad es que tiene menos posibilidades de acceder a los bienes y servicios. Fíjate tú, esas mismas políticas han llevado que en el último año, calculándolo de abril a abril, el señor Maduro ha dado 4 aumentos salariales. En mayo el 20%, en julio un 10%, en noviembre del año pasado un 30% y ahora en marzo del año 2016 también dio un 20%. Eso nominalmente es el 80% del salario, pero en la realidad es 105% de aumento. Ahora, cuando tú comparas eso con lo que ha sido el impacto en el incremento de la canasta básica alimentaria, tenemos que en el mismo periodo la canasta alimentaria pasó de 20.918 al 31 de marzo del 2015 a la cantidad de 142.853,20, es decir, un aumento de 582%. La verdad es que el venezolano tiene hoy un 20% del poder adquisitivo que tenía hace un año atrás, a pesar de esos aumentos. Por lo tanto, lo que se impone es que el gobierno tome medidas económicas de manera estructural. ¿Cuáles deben ser esas medidas urgentes? Porque la gente sigue haciendo reducir el gasto público, sustituir importaciones por producción nacional, tiene mucho que ver con revisar e ir progresivamente eliminando todos estos controles que, además de ineficientes, porque fíjate tú, tenemos control de cambio, tenemos control de precios, control de costos, control de ganancias, control de tasas de interés y tenemos la inflación más alta del mundo. Entonces, ¿cuál es la eficiencia de esos controles? Esos controles lo que han terminado siendo es alcabalas para la corrupción administrativa y en realidad hoy el trabajador venezolano es el peor pagado de toda América Latina y permítanme mostrarle estas tablas.
que el señor Maduro dice permanentemente que es el mejor salario de América. La verdad es que en Argentina el salario mínimo es de 6.600 pesos. Es decir, cuando tú lo divides entre el tipo de cambio que hay en Argentina, que es de 14 pesos por dólar, eso te da un ingreso mensual de 426 dólares. Y así se van todos los países. Aquí tienes, por ejemplo, en Colombia, que tienen un salario mínimo de 689.454 pesos, dividido entre 2.928 pesos por dólar, le da 235 dólares de ingreso mensual al trabajador. En Venezuela, con los 15.000 bolívares que acaba de decretar el señor Maduro, dividido la casa CIMAT o DICON, con el nombre ese de jarabe para la tos que le pusieron, pero que es lo mismo, de 378 bolívares por dólar, el salario mínimo del trabajador son 40 dólares mensuales, es decir, $1.33 al día. La verdad es que este gobierno, si no toma los correctivos, pero tomar esos correctivos sería tanto como decir que el proyecto económico que ellos representan, mal llamado revolución del siglo XXI, es un total fracaso. Y es lo mismo que fracasó en Cuba, que fracasó en la Unión Soviética y que por supuesto fracasó también en Venezuela y nos tiene padeciendo las consecuencias que hoy estamos sufriendo. Desde la Asamblea Nacional se han propuesto leyes, por nombrar una que tiene que ver precisamente con el reimpulso, en este caso del aparato productivo en materia económica, que es la Ley de Producción Nacional. Se dijo en su momento que no hay recursos para aplicarla. El presidente Nicolás Maduro asegura que se busca es privatizar las empresas y nuevamente quitar lo que han sido las empresas recuperadas, que según el diputado Julio Borges, pues pocas están realmente productivas. Pero ¿qué garantía hay de que haya voluntad de que se tomen esas medidas, entre ellas la que usted nombraba en este momento, reducir controles o el control de cambio, por nombrar alguna, cuando ayer el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Istúriz, nuevamente reiteró que el control de cambio no fue una medida económica, sino una medida política? Así es, una medida política, lamentablemente, que le hace mucho daño a la economía venezolana y que la terminan pagando cada uno de los ciudadanos cuando van a un supermercado, cuando van a una farmacia y no consiguen los productos, o lamentablemente cuando los consiguen no les alcanza el dinero para comprarlo. Mira, un control de cambio es una medida coyuntural que debe hacerse en un momento de crisis y que tiene que ser, luego de resuelto el problema, ser eliminada. Por ejemplo, si tú te cortaras, tú inmediatamente te pones un torniquete para evitar desangrarte, pero tú no vas a quedar toda tu vida con un torniquete. Entonces, cuando se toman estas medidas de control de cambio, es porque hay una fuga masiva de divisas, tú controlas el cambio, corriges los problemas internos que tiene la economía y liberas nuevamente tu tipo de cambio. Aquí en Venezuela, como se hace por razones políticas, para controlar, entre otros, a los medios de comunicación, pero para controlar a todos los ciudadanos, porque los medios de comunicación, los que son impresos, necesitan papel importado, tinta, y los están controlando como los tienen en este momento, pero también los radioeléctricos necesitan divisas para su normal funcionamiento, y con eso utilizan mecanismos indebidos para coactar, para limitar la libertad de expresión y las libertades ciudadanas, y eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero lo que es peor, que la libertad que se está lesionando de manera más grave, es esa libertad de decidir qué comer, qué usar, qué comprar, porque lamentablemente es el gobierno el que decide a qué empresa o a qué sector le disponen las divisas, y no es el ciudadano el que decide qué consumir. Diputado, hay muchos comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, pero es mi compañero Gabriel López quien se las va a compartir de inmediato. Gabriel. Efectivamente, diputado Marquina, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en Primera Página. Vamos a iniciar la revisión de los comentarios de la audiencia con Ivette Chirinos, y le dice: Marquina, basado en la libertad de pensamiento, ¿tendría en cargo de decisión o de colaborador a alguien que impulse su despido? A alguien que impulse mi despido. Mira, yo creo que sí. Incluso cuando uno habla, por ejemplo, de libertades, uno tiene que tener la suficiente tolerancia para soportar la crítica. En el pasado yo he sido atacado, mencionado por medios de comunicación, por ejemplo, y no por eso yo voy a pedir que cierren un medio de comunicación. El hecho de que un trabajador, yo soy ahorita el presidente de la Comisión de Finanzas,
La inmensa mayoría de los trabajadores de la Comisión de Finanzas ingresaron en los últimos 15 años a la Asamblea Nacional. Pregúntale a los trabajadores de finanzas si a una sola persona de los que trabajan ahí yo he removido. Por el contrario, así tengan o no tengan de alguna manera o alguna identificación o cercanía ideológica conmigo, a mí lo que me importa es que trabaje, que cumpla con sus responsabilidades y que por supuesto permita que la Asamblea Nacional y en este caso la Comisión de Finanzas funcione con total normalidad. Seguimos con más comentarios, diputado. @Gregory 2012 le plantea lo siguiente: si en un día revisaron 10 millones de firmas en contra del decreto de Barack Obama, ¿por qué esperar 30 días para revisarlas del revocatorio? No hay que esperar 30 días, ya de hecho empezó la revisión y esperamos que en los 5 días, como establece el reglamento, que son 5 días continuos, deben estar dando un resultado de esta primera revisión. Ahora, efectivamente, en la primera parte, cuando se hacían esas amenazas, yo me hacía la misma pregunta. ¿Cómo es que en menos de 24 horas la rectora Tibisay Lucena señaló que había revisado supuestamente 11 millones de firmas? Es decir, que para revisar las que nosotros estábamos consignando lo que requería eran de tan solo 17 segundos. Y ahí es donde tú ves la forma desequilibrada como trabaja el Consejo Nacional Electoral. Y no se trata de que uno esté agrediendo a una mujer, uno está hablando de la institución. Y ella tiene que entender que en el momento que asume las responsabilidades, tiene que, por supuesto, también asumir la crítica como también los reconocimientos en el momento en que lo haga bien. Yo quisiera hacerle un reconocimiento a la señora Tibisay Lucena y al Consejo Nacional Electoral, pero tiene que cumplir con la Constitución y las leyes. Lamentablemente, si siempre actúa al margen de estas, tendremos que ser críticos como lo hemos venido siendo. Otro de los comentarios, Benjamín Armas le pregunta, diputado,